Bienvenido a un nuevo video. Este video es la parte 3 de la historia La Última Venganza. Daukat observó su plato con una mezcla de miedo y aprensión. Las pequeñas empanadillas rellenas de carne flotaban en una sopa naranja brillante y espesa, como si lo desafiaran en silencio a dar otro bocado. Había cometido ese error 3 minutos atrás y aún intentaba recuperarse de los escalofríos, la boca entumecida y la garganta irritada. Picante. Llamar picante a la comida zumbiriana sería quedarse corto. No, la salsa Ryan era picante, los frutos del árbol Lenish eran picantes, pero esto era un riesgo sanitario disfrazado de gastronomía. Empujó el plato cuadrado unos centímetros hacia adelante, como si necesitara más distancia entre él y aquella amenaza anaranjada, y dio otro sorbo a su bebida. Se preparó mentalmente para el impacto de su sabor profundamente amargo que descendió por su garganta como una reprimenda líquida. Maldijo una vez más haberse dejado llevar por el consejo de Naxtani al momento de ordenar. Aún no lograba decidir si la sugerencia de su nueva jefa había sido honesta o una broma cruel aprovechándose de su ignorancia sobre la cocina zumbiriana. Conociéndola, probablemente ambas cosas. Daukat se recostó en su silla y dejó que su mirada recorriera el entorno, buscando distraerse del ardor persistente en su lengua. El Salón de las Cuatro Columnas era una de las cámaras más lujosas del Palacio Empirio de Zumbir. El techo era altísimo y parecía perderse en sombras doradas, cubierto de jeroglíficos incrustados en oro y jade que narraban la historia del imperio que había evolucionado en república. Cada símbolo resplandecía con una solemnidad antigua, como si las piedras mismas observaran a los invitados. El techo era sostenido por las columnas, 4 pilares colosales de cristal que emitían su propia luz pulsante. Un resplandor verde envolvía el salón, bañando rostros, copas y joyas con un brillo etéreo, casi submarino. Y diminutos, ante aquellas estructuras monumentales, los invitados comían, bebían y se mezclaban. La élite de la República Zumbir, almirantes de flotas interestelares y líderes tribales, políticos veteranos y magnates cuyas decisiones podían alterar economías planetarias. Conversaban en parejas y grupos, desplazándose entre mesas y sirvientes con movimientos elegantes. Reían con fuerza, chocaban copas y se inclinaban en saludos ceremoniales. Jugando distraídamente con la pinza de acero que hacía las veces de utensilio, Daukat deseó, una vez más, estar en cualquier otro lugar del universo. Hace apenas unos meses, su carrera parecía brillante y definida. Un puesto de alto rango como delegado consular en uno de los mundos núcleos del Consejo Federal Galáctico. Eso, sin duda alguna, era un camino seguro, prestigioso y cómodo. Pero de algún modo, en un giro de acontecimientos que aún no terminaba de comprender, había acabado en el remoto y olvidado extremo del brazo de Orión, comiendo empanadillas zumbirianas. Volvió la mirada hacia los invitados y la vio. Naxtani se encontraba en el centro de todo, como si la gravedad social del lugar girara en torno a ella. Hablaba con absoluta confianza, nada menos que con el propio emperador. La embajadora Naxtani del Consejo Federal Galáctico era una pieza peculiar. Al igual que él, era Sanxiana, proveniente de uno de los mundos más antiguos del Consejo, un planeta agrícola, exuberante y pacífico, cuya economía dependía en gran medida del turismo. Los ancianos eran seres ágiles, de cuerpos delgados, ojos grandes y piel plateada y lisa, conocidos por su cortesía y diligencia. Y sí, Daukat encarnaba perfectamente ese estereotipo, correcto, reservado y meticuloso. Su jefa era todo lo contrario. Naxtani actuaba como si fuera una nativa más. Reía con intensidad, daba palmadas en los hombros de sus interlocutores, bebía sin reservas y probaba cada platillo que le ofrecían. Al principio, a Daukat le había sorprendido el contraste entre su comportamiento desinhibido y su apariencia delicada, pero parecía funcionar. Los zumbirianos la respetaban. Claro que también estaba su posición. Como representante del consejo, Naxtani no tenía una flota propia como algunos de los almirantes presentes, pero poseía algo más peligroso: influencia.
la clase de influencia que provenía de representar a una organización que abarcaba más del 40% de la galaxia conocida. Mientras Dao Cat observaba, su jefa hizo una reverencia ante el emperador y se dirigió de vuelta a su mesa. Se dejó caer en el asiento frente a él con naturalidad, y sus ojos se posaron en el plato abandonado. Oye, chico, ¿no vas a terminarte eso? Preguntó, ya extendiendo la pinza hacia una empanadilla. No. De hecho, sospecho que la salsa podría estar mezclada con algún tipo de alucinógeno. Respondió Dao Cat con firmeza. Naxtani inclinó la cabeza con curiosidad. Examinó una empanadilla como si analizara una reliquia arqueológica y se la llevó a la boca. Sí, creo que lo está. Dao Cat la miró y negó lentamente con la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo puedes comer eso? Ay, no es para tanto. Además, nadie te va a contar sus secretos si no estás dispuesto a probar su comida primero. Él asintió despacio. ¿Secretos? Claro, supongo que tienes razón. Ella dejó de masticar y lo observó durante varios segundos con una mirada inquisitiva y penetrante. El brillo verde de las columnas se reflejaba en sus grandes ojos plateados y finalmente dijo: Muy bien, escúpelo. ¿Qué? Lo que sea que te tiene con los dientes amarillos. Mira, pensé que querías este puesto, estar aquí, ser asistente de una embajadora, pero claramente hay algo que no te gusta, así que dilo de una maldita vez. Dao Cat parpadeó ante la brusquedad de la pregunta. En su mente, los embajadores debían ser tactos y discretos, maestros del eufemismo y la diplomacia elegante, no personas que te dijeran «escúpelo» con media empanadilla en la boca. Se preguntó si sería prudente responder con honestidad, pero, siendo sincero consigo mismo, ¿qué más podían hacerle? No era como si pudieran desterrarlo a un destino aún más desagradable que la República Zumbir. Sí quería el puesto de asistente, solo que no aquí. Yo solicité Nayatan Prime, pero parece que alguien allá arriba decidió castigarme enviándome a este... Se detuvo al ver la expresión concentrada en el rostro de su jefa. ¿Acaso crees que te castigaron? Bueno, claro. ¿Por qué otra razón me enviarían aquí, tan lejos en la periferia? Naxtani estaba reprimiendo una carcajada. Sus hombros temblaban apenas un poco. Oh, eres un condenado ingenuo. Te enviaron aquí porque yo pedí específicamente que fueras tú. Las membranas oculares de Dao Cat hicieron un pequeño espasmo involuntario. ¿Tú hiciste qué? ¿Por qué? Ella se llevó otra empanadilla a la boca, masticando con absoluta tranquilidad mientras dejaba que el impacto de sus palabras hiciera efecto. Porque leí tu ensayo de evaluación, el de hacer una diferencia, porque pensé que querrías estar en un lugar importante. Iba a estar en un lugar importante, en los mundos núcleos, no aquí. Ya veo. ¿Nayatan Prime? Pues sí, Nayatan Prime es la sede de alta gobernanza. Ahí están los grandes ministros, ahí ocurre todo. Patrañas. Dao Cat abrió la boca para responder indignado, pero ella se inclinó hacia adelante antes de que pudiera hablar, bajando la voz. No. Escúchame bien ahora, Daotcat. Nayatan Prime es pura fachada. Sí, ahí están los peces gordos, las celebridades políticas. Se reúnen, organizan alguna gala enorme, quizás una colecta benéfica para salir en los beats de Red y tener sus 10 minutos de fama, mientras tú te quedas enviando invitaciones y organizando asientos. Si vas ahí, te conviertes en un burócrata glorificado. Él negó con la cabeza, alzando un poco la voz. En Nayatan Prime se firmaron los quintos acuerdos por todos los cielos. Se firmaron ahí, claro, pero ¿dónde crees que se negociaron? Hizo un gesto amplio con la pinza metálica, señalando el salón a su alrededor. El resplandor verde de las columnas parecía intensificarse como si subrayara sus palabras. En salas como esta. Esto es la frontera, chico. Aquí es donde las palabras dejan de ser discursos y se convierten en decisiones, donde las alianzas se prueban, donde las amenazas se pesan. El próximo volumen de los libros de historia, la próxima guerra que define el destino de mundos enteros, empieza aquí, en esta habitación, ahora mismo.
Sus ojos plateados siguieron a un par de oficiales zumbirianos de alto rango que pasaban junto a su mesa. Sus uniformes estaban cargados de insignias que brillaban bajo la luz verde. De hecho, puede que haya empezado ya. La revelación dejó a Dao-Kat en silencio. El bullicio del salón parecía amortiguado, como si las columnas absorbieran el sonido. Si lo que Naxtani decía era cierto, entonces no solo no había sido castigado, había sido elegido, seleccionado deliberadamente para un puesto crucial. Quizás no frente a cámaras ni en transmisiones de red, pero sí un puesto importante. Sintió el calor subirle por el rostro, esta vez no por la comida. Al darse cuenta de lo equivocado que había estado, no tenía tiempo para avergonzarse. Sin embargo, si aquello era verdad, necesitaba recomponerse, volver a concentrarse. La última frase de Naxtani había encendido algo en su mente. ¿Te refieres a que los informes eran ciertos? ¿Que la flota zumbiriana se está movilizando? La tercera flota zarpó hace 2 semanas. La primera y la cuarta parten en 3 días. Parece que la República de Zumbir va a la guerra. Mierda, ¿ofensiva o defensiva? Dímelo tú, chico. Esto sin duda era un examen, pero Dao-Kat sabía a qué se refería. Ella se lo había explicado el día anterior. Había una sensación particular en ese tipo de reuniones, una energía emocional suspendida en el aire, en la forma en que la gente hablaba, en cómo se movían, en los silencios entre palabras. Solo había que aprender a leer entre líneas. Miró alrededor con discreción. Los zumbirianos parecían relajados, reían, brindaban, hablaban en voz alta. Un grupo de líderes tribales estalló en carcajadas estruendosas, golpeándose los hombros unos a otros. Estaban siendo demasiado estruendosos. Al afinar un poco la mirada, los detalles empezaron a encajar como piezas invisibles. El emperador conversaba con todos, pero nunca se alejaba demasiado de su guardia personal. Los líderes tribales bromeaban, sí, pero sus reacciones parecían forzadas, como si parte de su atención estuviera en otro sitio. ¿Y los almirantes? Bueno, los almirantes estaban todos reunidos en un pequeño círculo aparte, hablando en tonos rápidos y tensos. Estrategia. Debían estar coordinando la guerra. Naxtani lo observaba con interés. ¿Y bien? Defensiva. Están asustados sin duda. Bueno, ya veo que sí había una razón para contratarte después de todo. Continúa. Proyectan una imagen de fuerza, pero al mismo tiempo están nerviosos. Es una fachada. Les preocupa algo, pero no quieren parecer débiles. ¿Y qué crees que pudo causarlo? ¿Un conflicto interno, quizás? ¿Un intento de golpe de estado? No lo creo. Todas las facciones están representadas aquí. Sea lo que sea, están juntos en esto. Entonces, un enemigo externo. Si me lo preguntaras, diría que alguien ha visto a un Bushcat merodeando y ahora todos están agrupando a los Plums. ¿Los qué? ¿Los Plums? Son los que comen hierba. ¿Las vacas? Sí, eso. Ay, se me olvida que eres un maldito urbanita. Eso explica un par de cosas sobre ti. En fin, sí, un enemigo externo. Han sido atacados. Dao-Kat asintió lentamente. Cuanto más lo pensaba, más evidente resultaba. Solo una amenaza exterior podía haber unido a las distintas tribus y facciones que componían la élite social zumbiriana. Era el incentivo perfecto para dejar a un lado rivalidades temporales, y aún así, algo no encajaba. Entonces, ¿por qué no pedirnos ayuda? La República de Zumbir es un estado asociado al Consejo. Según los acuerdos, estamos obligados a apoyarlos en una guerra defensiva contra un agresor externo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú qué crees? Dao-Kat repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la República, su estructura de poder, sus tensiones internas y sus ciclos electorales. Quizás es político. Pedir ayuda ahora haría que la tribu gobernante pareciera débil y dañaría sus posibilidades de mantener la posición imperial en las elecciones del próximo año. Estás aprendiendo, pero no. Eso no explica por qué las demás facciones también guardan silencio. Entonces, ¿por qué?
Si el mensaje de fuerza no está dirigido a una facción interna, entonces, ¿a quién más va dirigido que esté en esta sala? Y entonces todo hizo sentido para él. Estaba dirigido a ellos, claro como la luz verde de las columnas, un mensaje de unidad, de fortaleza, dirigido al Consejo Federal Galáctico, dirigido a ellos dos. La República iba a la guerra, el Consejo lo sabía. La República sabía que ellos lo sabían y estaban enviando una advertencia silenciosa. Mantengan sus hocicos fuera de nuestros asuntos. La cena entera era una farsa, una representación cuidadosamente montada, y ellos eran parte central del público y del escenario. Un escalofrío recorrió la espalda de Dao-Kat al imaginar que cada invitado en el salón observaba sus movimientos, analizando cada gesto y cada expresión, y el comportamiento de Naxtani, bebiendo, riendo, mezclándose con todos, también era un mensaje: no nos intimidan. Mientras comprendía las implicaciones, Naxtani se inclinó hacia él con una sonrisa. Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? Por eso debiste comerte tus malditas empanadillas. Dao-Kat asintió lentamente. Permanecía rígido, las manos planas sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza. Así que así era el famoso juego, el verdadero. Amenazas y faroles disfrazados de bromas y salsas picantes. Irónico. Había querido estar en un lugar importante y ahora estaba en el epicentro de un conflicto naciente. Las señales cruciales casi se le habían escapado. Finalmente, levantó la mirada hacia su jefa, quien lo observaba con expresión divertida. Quizás están ocultando algo. No quieren que interfiramos porque hay algo que no quieren que sepamos. La sonrisa de Naxtani se transformó en una mueca depredadora que, de algún modo, no desentonaba con sus rasgos delicados. ¿Y eso no te da un poco de curiosidad? Tenía razón. Claro que tenía curiosidad. La República de Zumbir había sido atacada y estaba intentando ocultarlo. ¿Por qué? ¿Por qué debía existir algo más? Una pieza crítica, un detalle que, de revelarse, tendría consecuencias enormes. Necesitamos averiguar quién está detrás, quién los está atacando. De acuerdo, por eso tienes una reunión en 10 minutos con... Se quedó en silencio un instante. Dao-Kat vio las líneas amarillas brillantes atravesar sus ojos cuando conectó sus iris aumentados a la red de datos. un capitán de corbeta Abamir, de la tribu Buplan. ¿Tienes un topo? Perdón, qué pregunta tan estúpida. Claramente tienes un topo. Y tú tienes una reunión. Tercer nivel, terraza oriental. Te sugiero que vayas saliendo. No te preocupes, yo me quedo aquí, sosteniendo el fuerte. Ok, está bien. Pero ya estaba de pie. Salió del salón de las 4 columnas con pasos firmes que intentaban parecer naturales. Sus piernas se sentían rígidas, sus movimientos demasiado calculados. Se concentró en mantener un ritmo normal, ni apresurado ni deliberadamente lento. Intentó evitar las miradas de los demás invitados, sin parecer que las evitaba. Era mucho más difícil de lo que parecía. La terraza, una amplia explanada de mármol que dominaba los exuberantes jardines del palacio, estaba vacía cuando Dao-Kat llegó. Avanzó entre las estatuas de bronce que representaban a héroes militares muertos hacía siglos. Bajo cada figura, una pequeña placa resumía su historia, la tribu a la que había pertenecido, las batallas que habían librado y las victorias que habían asegurado para el antiguo imperio. Vidas enteras reducidas a 3 frases. Se detuvo al borde del balcón y apoyó las manos sobre la barandilla de piedra, tallada con intrincados motivos geométricos. De noche, los jardines quedaban sumidos en sombras profundas. Desde allí, el palacio parecía flotar en un océano de oscuridad absoluta, como una embarcación de piedra suspendida en la nada. Más allá de esa negrura, la capital zumbiriana brillaba como un horizonte de estrellas artificiales. Las luces del tráfico reptaban hacia el puerto espacial. Las avenidas gemelas se extendían como cicatrices luminosas. En el distrito comercial, las torres espirales que la poderosa tribu Anakax había erigido se alzaban desafiando el cielo nocturno.
En cierto modo, era apropiado que el palacio, símbolo del viejo orden imperial, estuviera separado de la ciudad moderna, emblema de una economía interestelar en ciernes. Desde su llegada, Daukat había percibido esa melancólica decadencia que impregnaba todo lo relacionado con el pasado imperial de Zumbir. Sin embargo, en los mundos núcleos había grandes esperanzas para la República. Se estimaba que, en unos 50 años, los zumbirianos estarían listos para solicitar su membresía plena en el Consejo Galáctico. El trabajo de Naxtani y el suyo no consistían solo en representar al Consejo, sino en orientar sutilmente a los responsables políticos hacia ese objetivo, asegurándose de que las reformas pendientes se concretaran antes de dar ese paso. Él era optimista, pero la República aún no se había recuperado del todo del desastre militar que les había costado su imperio. Persistía un fatalismo soterrado, mezclado con una autoimportancia compensatoria y una guerra. En ese momento delicado, podía arruinarlo todo. Sus iris aumentados le advirtieron de la figura que se aproximaba antes de que sus propios ojos la distinguieran con claridad. Era un zumbiriano. Daukat activó discretamente la función de grabación mientras esperaba. Aún estaba pensando en una frase inicial cuando el recién llegado habló con un acento gutural espeso. La lagartija engañosa no considera que merezco su tiempo, así que envía a su lacayo, ¿no? Daukat tensó la mandíbula al ver acercarse a la criatura. Era grande y musculosa. Por mucho que se acostumbrara a este planeta, siempre habría una parte primitiva de su cerebro que activara alarmas al tener a un zumbiriano cerca, un eco evolutivo de supervivencia, pero esto no era una pradera y él no era una presa. La política galáctica no trataba de tamaño o de fuerza, sino de influencia y palancas de poder, y en ese juego, él tenía la ventaja. Capitán de corbeta Amavir, mi nombre es Daukat, asistente de la embajadora Naxtani, le envía sus disculpas. No pudo excusarse de la cena, pero puedo asegurarle que hablo en su nombre. Abamir emitió un breve resoplido. Los tentáculos frente a su boca se elevaron ligeramente. Pregunte lo que quiera. Muy bien, queremos saber por qué la flota zumbiriana se está movilizando. Usted pertenece a la primera, ¿correcto? Sí, nos movilizamos en respuesta a un ataque. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace 2 meses perdimos contacto con un grupo de naves de escaneo de recursos en uno de nuestros sistemas exteriores deshabitados. 2 días después, el escuadrón enviado a buscarlas también desapareció. Luego, hubo un ataque contra un puesto avanzado fronterizo. Intentamos varias incursiones para retomar el control del sistema. Todas fueron rechazadas, y hace 4 semanas la sexta flota se reunió en la estrella vecina más cercana para lanzar un contraataque masivo. El enemigo los sorprendió antes de que pudieran iniciar la operación. No hubo sobrevivientes. ¿Me está diciendo que ya han perdido una flota entera? ¿Una flota y un sistema estelar? No. Hemos perdido 2 flotas y 3 sistemas. Todos deshabitados, pero por el avance del enemigo, esperamos que alcancen el primero de nuestros mundos habitados en menos de una semana. Las flotas restantes se movilizan para proteger la colonia. ¿Dónde? ¿Qué colonia? En Jovit. Una cosa más. ¿Quién los está atacando y por qué? ¿Alguna vez has escuchado el proverbio del dolor? ¿Sí? El dolor engendra dolor. Así es, el dolor engendra dolor. No hay escape de los fantasmas de nuestro propio pasado. Debemos luchar las guerras que sembraron nuestros antepasados. ¿Me está diciendo que entonces... No soy un traidor. Se lo dije a su maestra. Lo que hago, lo hago porque es justo. ¿Entendiste? Las tribus se equivocan al ocultar algo que podría afectar a su consejo. No es correcto negar a otros el derecho de conocer su destino. Pero ahora ya lo saben. Ya no estoy obligado a decirles más, ¿o sí? El zumbiriano comenzó a alejarse lentamente. Espere, ¿quién los está atacando? ¿Ese fantasma tiene nombre? Sí, sí lo tiene. Se hace llamar el Terrano. Y sin más, solo se marchó.
Daokat permaneció solo en la terraza. El viento nocturno rozaba su piel plateada. Nunca había escuchado el nombre de El Terrano en los informes de inteligencia, así que abrió un canal hacia Naxtani y le envió la grabación de sus iris. ¿Lo tienes? Sí, no es mucho y nunca he oído hablar de esos terranos, pero al menos ahora sabemos hacia dónde van las flotas. Hacia la columna Jovit. ¿Alguna idea de qué hacemos ahora? Hubo silencio por un momento. Daokat empezó a caminar de regreso al salón y finalmente Naxtani habló. Ah, Daokat, ¿no dijiste que eras de un mundo agrícola? Él frunció el ceño. ¿A qué venía eso? Ambos eran del mismo planeta. Ella sabía perfectamente su origen. Y entonces lo entendió y sonrió. Claro que sí. Y desde que llegué he tenido mucha curiosidad por las técnicas agrícolas zumbirianas, sus políticas de cultivo, por ejemplo, especialmente en sus mundos coloniales. Ah, sí. En ese caso deberíamos hacer una visita oficial a uno de ellos. He oído que Jovit es un encantador lugar en esta época del año. Supongo que podríamos salir mañana por la mañana. Sería maravilloso, Naxtani. Muero por ver cómo los zumbirianos manejan a sus... ¿cómo dijiste? Plums. Mientras cruzaba nuevamente las puertas del salón de las 4 columnas, Daokat comprendió algo fundamental. No habían sido invitados a presenciar una guerra, habían sido desafiados y ellos acababan de aceptar. Si te está gustando la serie, no olvides comentarla, compartirla y reaccionar a ella. Haciendo a esto me ayudas a que las vistas se mantengan constantes en esta serie que es de 16 capítulos. Y ya saben que mi intención es traérselas toda de corrido, una parte por día. Así que si ustedes se mantienen constantes, yo también lo haré. Además, si todavía no estás suscrito, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está en tus posibilidades, podrías volverte miembro del canal. Esto me ayuda mucho a seguirles trayendo contenido de manera constante y me motiva a seguir presente. Sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarme y vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.